Durante casi 20 años, el nombre de Claudina Velázquez fue sinónimo de impunidad. Una joven que salió a una fiesta desapareció en la madrugada y apareció sin vida horas después, mientras quienes debían investigar la juzgaban a ella en lugar de buscar al culpable. Pero lo más inquietante no estaba solo en cómo murió, sino en quienes estuvieron ahí desde el principio, porque el mismo hombre que la vio por última vez, el que aseguró que se fue sola en la oscuridad, hoy ha sido capturado. Y no solo él, su entorno, su propia familia, también empieza a aparecer en la escena que durante años nadie quiso reconstruir. ¿Fue un crimen ignorado? ¿O una verdad que estuvo frente a todos desde aquella noche y nadie quiso ver? Si queréis conocer todos los detalles de este terrible caso, quedaros hasta el final. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Durante la madrugada del sábado 13 de agosto de 2005, una llamada telefónica anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en una zona ubicada a aproximadamente 7 kilómetros del lugar donde, horas antes, se había desarrollado una reunión social. Al llegar al sitio cerca de las 5:30 de la mañana, los agentes de la policía se encontraron con una escena que evidenciaba una agresión brutal. El cuerpo pertenecía a una joven mujer que presentaba claros signos de haber sido sometida a violencia extrema. Las condiciones en las que fue encontrada resultaban particularmente perturbadoras. Sus prendas mostraban manchas rojizas. Algunas de ellas estaban removidas. El sostén y el cinturón no estaban en su lugar, y la blusa que llevaba puesta se encontraba al revés. Cada uno de estos elementos sugería que antes de su muerte había atravesado una situación de agresión física severa. En ese momento, la víctima fue identificada como Claudina Velázquez. Fue trasladada a la morgue sin que en ese instante las autoridades pudieran establecer con precisión quién era ni las circunstancias exactas en que había perdido la vida. Sin embargo, lo que ya era evidente desde ese primer contacto con la escena era la crudeza del crimen. Claudina Isabel Velázquez Páiz había nacido el 21 de noviembre de 1985 en Guatemala, siendo la segunda hija del matrimonio conformado por Jorge Velázquez y Elsa Claudina Páiz. Creció en un entorno familiar estable, acompañada también por su hermano mayor, Pablo Andrés, con quien mantenía una relación particularmente cercana, más allá del vínculo de hermanos. Desde pequeña fue criada bajo principios firmes, especialmente influenciados por la fe cristiana evangélica que guiaba a su familia. En ese ambiente, Claudina desarrolló una personalidad marcada por la disciplina, la determinación y una fuerte claridad sobre lo que quería para su futuro. Quienes la conocían la describían como una joven extrovertida, sincera y con facilidad para expresar tanto su alegría como su enojo. En 2004 ingresó a la universidad para estudiar Derecho, carrera en la que rápidamente comenzó a destacar. Era considerada una estudiante brillante, comprometida con su formación y con una clara vocación por la justicia. Su objetivo no se limitaba a graduarse. Tenía planes concretos de viajar a España para especializarse en Derecho Penal, una decisión que, aunque preocupaba a sus padres por los riesgos que implicaba esa área, no dejó de contar con su apoyo. Para mediados de 2005, Claudina se encontraba cursando el cuarto semestre de la carrera y ya tenía una visión bastante definida de su vida. Incluso comenzaba a planear la celebración de sus 20 años, imaginando una ocasión especial. Su vida avanzaba con estructura, metas claras y expectativas a futuro, sin indicios de que todo pudiera detenerse de forma abrupta. En esta parte regresamos al momento previo al trágico desenlace. Horas antes de ese hallazgo, el viernes 12 de agosto de 2005, había transcurrido como un día normal para Claudina Velázquez. Aquella mañana, como de costumbre, compartió el desayuno con su familia y luego salió de su casa alrededor de las 8:30 para continuar con sus actividades académicas. Con el paso del día,
Claudina no regresó a casa en el horario esperado. Aunque esto no coincidía con su comportamiento habitual, sus padres no se alarmaron de inmediato, considerando que era viernes y que podía estar compartiendo con amigos o atendiendo compromisos relacionados con la universidad. Fue hasta las 10 de la noche cuando la joven finalmente se comunicó con sus padres para informarles que se encontraba en una fiesta. Les explicó que no estaba sola, sino acompañada por una amiga, y que el lugar era un vecindario cerrado que contaba con garita de seguridad. A lo largo de la noche, mantuvo comunicación tanto con sus padres como con su hermano, reiterando que todo estaba bien y que planeaba regresar a casa cerca de la medianoche. Sin embargo, ese regreso nunca ocurrió. Según lo que más tarde se sabría, alrededor de las 12:30 de la madrugada del sábado 13 de agosto, Claudina decidió retirarse de la fiesta. Lo hizo sola, sin compañía, tomando la decisión de dirigirse por su cuenta hacia su hogar. Ese momento marcaría el último registro claro de su paradero antes de que todo se volviera incierto. Mientras la noche avanzaba y la ausencia de Claudina comenzaba a generar inquietud en su familia, una situación alarmante se desarrollaba en paralelo sin que ellos lo supieran. Cerca de la 1:30 de la madrugada, la madre de un joven llamado Pedro Julio Samayoa, amigo de Claudina, logró comunicarse con el teléfono de la joven. Durante esa llamada, lo que escuchó fue profundamente inquietante. En medio de la comunicación percibió que Claudina gritaba, dirigiéndose a alguien con un tono de súplica, repitiendo que no, como si estuviera siendo forzada o enfrentando una situación de peligro. La llamada se interrumpió abruptamente, dejando a la mujer con la certeza de que algo grave estaba ocurriendo. Convencida de que la joven podía estar en peligro, decidió actuar de inmediato. Sin tener otra alternativa, se dirigió directamente a la casa de los padres de Claudina en plena madrugada para advertirles de lo que había sucedido. Su llegada, inesperada y cargada de angustia, rompió la tensa espera en la que ya se encontraban Jorge y Elsa, quienes hasta ese momento solo contaban con la incertidumbre por la falta de noticias de su hija. Ese aviso cambiaría por completo la percepción de la situación. Lo que hasta entonces podía interpretarse como un retraso se transformó en una señal clara de que Claudina podría estar enfrentando un riesgo real e inmediato, activando así una reacción desesperada por parte de todos los involucrados. Tras escuchar el relato de la madre de Pedro, la angustia de Jorge y Elsa se transformó en una certeza aterradora. Su hija podía estar en peligro real. Sin perder tiempo, los tres decidieron salir de inmediato en su búsqueda. La prioridad era dirigirse al lugar donde Claudina había dicho que se encontraba, con la esperanza de encontrar alguna pista que ayudara a ubicarla. Al llegar al vecindario donde se realizaba la fiesta, comenzaron a recorrer el área, preguntando a quiénes se encontraban en el camino. Sin embargo, nadie parecía tener información clara sobre el paradero de Claudina ni de su amigo. La incertidumbre crecía con cada minuto que pasaba sin respuestas. Poco antes de las 3 de la mañana, mientras se encontraban en la garita de seguridad del lugar, la madre de Pedro recibió una llamada de su hijo. Al atender, confirmó que él estaba bien y ya se encontraba en su casa. Sin embargo, cuando le preguntó por Claudina, el joven reaccionó con desesperación, asegurando que no sabía nada de ella. Entre lágrimas, explicó que había estado con ella en la fiesta, pero que alrededor de las 12:30 de la madrugada, ella decidió irse sola. Ese dato aumentó el sentimiento de culpa en el joven y la preocupación en todos los presentes. Tras esa conversación, la madre de Pedro se retiró con la intención de buscar en los barrancos que se encontraban en el camino hacia su casa, pensando que Claudina podría haber sufrido algún accidente. Mientras tanto, Jorge y Elsa continuaron la búsqueda, aferrándose a cualquier mínima posibilidad de encontrarla con vida. En medio de la desesperación, Elsa realizó una llamada de emergencia desde la garita de seguridad, esperando que la policía reaccionara con rapidez ante la gravedad de la situación. Para los padres, cada minuto era crucial, especialmente considerando lo que ya sabían sobre la llamada en la que Claudina había pedido ayuda. Sin embargo, la respuesta de las autoridades estuvo lejos de ser la esperada. Cuando los agentes llegaron al lugar y escucharon el relato de los hechos, incluyendo la advertencia de la madre de Pedro, la situación se tornó incierta. La policía, que aún no sabía nada de la llamada, empezó a investigar, pero no podía asegurar nada. Jorge y Elsa,
Su reacción fue fría y burocrática. Les informaron que no podían proceder con una denuncia formal de desaparición hasta que transcurrieran al menos 24 horas desde el último contacto con la joven. A pesar de los intentos desesperados de los padres por hacerles entender que existían indicios claros de peligro, los agentes se mantuvieron firmes en su postura. Insistieron en que probablemente la joven regresaría por su cuenta y que no había nada que pudieran hacer en ese momento. Lejos de resignarse, Jorge y Elsa decidieron continuar por su cuenta. Durante el resto de la madrugada, siguieron intentando comunicarse con su hija, contactaron a conocidos y revisaron cada posible pista que pudiera ayudar. Pero la falta de acción oficial en esas primeras horas marcaría un punto crítico en el desarrollo de todo lo que vendría después. Mientras Jorge y Elsa continuaban inmersos en la angustia de no saber dónde estaba su hija, la situación dio un giro devastador. Apenas unas horas después de haber insistido ante las autoridades para que iniciaran su búsqueda, Jorge recibió una llamada que cambiaría todo de forma irreversible. Del otro lado de la línea, un amigo de la familia le informó que en la morgue había ingresado el cuerpo de una joven que coincidía con las características de Claudina. La noticia fue suficiente para que ambos padres se trasladaran de inmediato al lugar, aferrándose a una mínima esperanza de que se tratara de un error. Sin embargo, al llegar, esa esperanza se desvaneció por completo. Aproximadamente una hora después, fueron ellos mismos quienes confirmaron la identidad del cuerpo. Claudina tenía 19 años. La joven que horas antes había hablado con ellos, que tenía planes, metas y una vida en desarrollo, ahora yacía sin vida en una morgue. Ese mismo día, las autoridades les entregaron el cuerpo, pero incluso en ese momento comenzaron a evidenciarse irregularidades. Uno de los aspectos más graves fue que no se habían tomado las huellas dactilares durante el procedimiento inicial. Esta omisión obligó a que personal del Ministerio Público se presentara directamente en el velorio para realizar el procedimiento pendiente, a pesar del dolor evidente de la familia y de su oposición ante esa intervención en medio del duelo. Lo que debía ser un proceso técnico y respetuoso comenzaba a mostrar fallas desde el inicio, dejando en evidencia una falta de rigor que tendría consecuencias más profundas en el desarrollo del caso. Con el paso de las horas y los días, comenzaron a salir a la luz fallas aún más graves en el manejo del caso. Uno de los problemas más significativos fue la incapacidad de las autoridades para establecer con precisión la hora de la muerte de Claudina, un dato fundamental en cualquier investigación de este tipo. Los informes forenses no solo resultaron incompletos, sino que además presentaron inconsistencias. En una ampliación posterior del peritaje, se llegó a señalar erróneamente que la joven había fallecido después del momento en que se le practicaron los exámenes, lo que evidenciaba un nivel alarmante de desorganización y falta de control en el proceso. En medio de esa confusión, surgió un elemento que no fue incorporado de manera adecuada en la investigación oficial, pero que sí fue tomado en cuenta por la familia. Vecinos de la zona donde apareció el cuerpo afirmaron haber escuchado una detonación de arma de fuego alrededor de las 3 de la mañana. Para Jorge y Elsa, ese dato era clave. Todo indicaba que ese fue el momento en que su hija perdió la vida. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. A pesar de su relevancia, esta información no fue integrada correctamente en la línea investigativa. Pero las fallas no se limitaron a eso. La escena del crimen tampoco fue preservada como correspondía. Se permitió su alteración, e incluso se registraron acciones que comprometieron directamente la evidencia. Según se documentaría posteriormente, un funcionario llegó a limpiar manchas utilizando la propia vestimenta de Claudina, e incluso empleó elementos de la escena para intervenir el cuerpo. Esto no solo rompió la cadena de custodia, sino que también destruyó posibles pruebas fundamentales para esclarecer lo ocurrido. Además, no se resguardó adecuadamente la ropa de la víctima, ni se realizó un análisis completo que permitiera identificar el origen de todas las lesiones
o confirmar de manera concluyente la existencia de violencia sexual. Cada una de estas omisiones debilitó la posibilidad de construir una investigación sólida desde sus cimientos. Lejos de corregir el rumbo, la investigación avanzó de manera lenta, desordenada y, en muchos aspectos, profundamente cuestionable. En lugar de enfocarse exclusivamente en esclarecer los hechos, algunas de las actuaciones de las autoridades estuvieron marcadas por prejuicios hacia la propia víctima. Desde las primeras interacciones, Jorge relató que ciertos agentes insinuaron que Claudina podía ser una joven irresponsable o con un estilo de vida que explicaría lo ocurrido. Estas apreciaciones, además de carecer de fundamento, desviaban la atención del objetivo central: identificar al responsable del crimen. Con el paso del tiempo, estas actitudes no solo persistieron, sino que se hicieron más evidentes. Incluso cuando una investigadora visitó el hogar de la familia, volvió a emitir juicios similares, calificando el comportamiento de la joven de manera despectiva, como si sus decisiones personales justificaran de alguna forma la violencia sufrida. Mientras tanto, la investigación avanzaba sin resultados concretos. El caso parecía moverse de un escritorio a otro sin que existiera un seguimiento real. El fiscal a cargo ni siquiera mostraba familiaridad con los detalles del expediente, lo que reflejaba un nivel de desinterés preocupante. Durante semanas y meses, Jorge acudió constantemente al Ministerio Público, presentándose 2 o 3 veces por semana en busca de respuestas. Sin embargo, nadie podía decirle qué había ocurrido, si existían sospechosos o si se había avanzado en alguna línea investigativa clara. Ante la falta de acción, la familia decidió tomar un rol activo. A los 3 meses del crimen, Jorge regresó al lugar donde había sido encontrado el cuerpo de su hija, acompañado de su hermano, para intentar reconstruir por su cuenta lo sucedido. Recorrieron la zona, hablaron con vecinos y comerciantes y buscaron cualquier indicio que pudiera haber sido ignorado. Fue en ese proceso que descubrieron algo aún más preocupante. Muchas de las personas cercanas a la escena nunca habían sido interrogadas por las autoridades. Esto confirmaba que la investigación no solo era deficiente, sino que había dejado de lado pasos básicos que podrían haber aportado información clave. Así, el caso de Claudina comenzaba a perfilarse no solo como un crimen brutal, sino también como un ejemplo de cómo una investigación mal conducida puede acercar la justicia a la impunidad. Conforme pasaban los meses, la frustración de Jorge y Elsa se transformó en una certeza dolorosa. Las autoridades no estaban haciendo lo necesario para esclarecer la muerte de su hija. Cada visita al Ministerio Público, cada intento por obtener información terminaba en evasivas, silencio o una preocupante falta de conocimiento sobre el propio caso. Fue en ese contexto que comenzaron a documentar cada irregularidad, cada omisión y cada falla cometida durante el proceso. Reunieron pruebas, recopilaron testimonios y organizaron toda la información que evidenciaba la negligencia con la que se había manejado el caso desde el inicio. A pesar del desgaste emocional, físico y económico que implicaba esta lucha, decidieron no detenerse. Comprendieron que, si querían respuestas, tendrían que buscarlas más allá de las instituciones nacionales. Así tomaron la decisión de llevar el caso a instancias internacionales, con la esperanza de encontrar un espacio donde su denuncia fuera escuchada y atendida con la seriedad que merecía. Con el material reunido y la convicción intacta, Jorge y Elsa presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un inicio la expectativa era incierta. Sabían que enfrentaban un proceso largo y complejo, pero también entendían que era una de las pocas vías que les quedaban. Durante ese tiempo, la espera estuvo marcada por el cansancio acumulado de años de lucha, pero también por la firme decisión de no permitir que el caso quedara en el olvido. Jorge incluso llegó a manifestar públicamente su temor de que el responsable del crimen estuviera viviendo con total tranquilidad, amparado por la falta de acción de las autoridades. Finalmente, tras un extenso proceso, el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de marzo de 2014. Meses después, el tribunal emitió una sentencia contundente. El Estado de Guatemala fue declarado responsable por la violación de los derechos a la vida
y a la integridad personal de Claudina. En sus conclusiones, la Corte estableció que el Estado no solo falló en la investigación del crimen, sino también en su deber de prevención y protección. Se determinó que las autoridades no actuaron con la debida diligencia, especialmente considerando el contexto de violencia de género en el país. Además, se evidenciaron múltiples irregularidades: la alteración de la escena del crimen, la contaminación de evidencia, la ruptura de la cadena de custodia y la falta de análisis adecuados para determinar la totalidad de los hechos, incluyendo la posible existencia de violencia sexual. Cada uno de estos elementos reforzaba la idea de que el caso no fue tratado con la seriedad que requería. Como resultado de la sentencia internacional, se establecieron medidas orientadas no solo a reparar el daño causado a la familia de Claudina, sino también a transformar las fallas estructurales que quedaron expuestas desde el inicio. Entre ellas, la obligación de llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva que permitiera identificar y sancionar a los responsables, así como la creación de mecanismos que evitaran repetir errores similares. De ese contexto surgió la Alerta Isabel Claudina, un sistema diseñado para garantizar la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, eliminando las demoras críticas que en este caso resultaron determinantes. Su implementación marcó un antes y un después en la respuesta institucional, aunque llegó demasiado tarde para Claudina. A pesar de estos avances y del reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado, incluido el acto oficial de disculpas en 2024 con el presidente en turno, durante años la justicia en el caso permaneció ausente. La familia continuó luchando contra el silencio, enfrentando una investigación que parecía destinada a quedar impune. Sin embargo, casi 20 años después, el caso comenzó a dar un giro significativo. En 2025 se reactivaron las investigaciones y empezaron a surgir nombres concretos vinculados directamente con la última noche de Claudina. Entre ellos, volvió a cobrar relevancia Pedro Julio Samayoa, el joven que estuvo con ella en la fiesta y que durante años había sostenido que la vio marcharse sola e hijo de la mujer que alertó inicialmente a los padres de Claudina. Pero esta vez su nombre no quedó únicamente en declaraciones. En 2026, las autoridades confirmaron su captura en Estados Unidos, donde residía fuera del alcance de la justicia guatemalteca. Este hecho no solo lo colocó formalmente en el centro de la investigación, sino que también abrió la puerta a un proceso judicial más sólido, con posibles implicaciones internacionales. Junto a él también fueron señalados y procesados integrantes de su entorno familiar, lo que reforzó una nueva línea investigativa: la posible participación de varias personas en los hechos. Algunas de estas fueron capturadas, mientras que otras fueron declaradas prófugas, evidenciando que el caso ya no apunta a un hecho aislado, sino a una estructura más compleja de responsabilidades. Este avance resulta especialmente revelador, considerando que muchas de estas personas ya habían estado relacionadas con el entorno de Claudina desde el inicio, pero nunca fueron investigadas con la profundidad necesaria. Lo que hoy aparece como una línea central del caso, durante años fue ignorado o manejado de forma superficial. Aún así, incluso en esta nueva etapa, persisten señales preocupantes. Se han reportado fallas en el manejo de testimonios y limitaciones en la transparencia del proceso, lo que revive las dudas sobre la capacidad institucional para llevar el caso hasta una resolución definitiva sin repetir errores del pasado. Hoy, el caso de Claudina Velázquez ya no es solo un símbolo de impunidad, sino también un ejemplo de cómo una verdad puede tardar décadas en comenzar a salir a la luz. Por primera vez hay nombres, capturas y una dirección clara en la investigación. Pero la historia sigue abierta. Porque mientras no exista una sentencia firme que esclarezca completamente lo ocurrido y establezca responsabilidades sin margen de duda, la justicia seguirá siendo una deuda pendiente. Y para su familia, la lucha no terminará hasta que esa verdad, que durante años fue ignorada, finalmente quede expuesta por completo. Durante años, el caso no solo fue el retrato de un crimen brutal, fue el reflejo de un sistema que decidió mirar hacia otro lado. No fue solo la violencia la que le quitó la vida, fue la indiferencia, la negligencia y los prejuicios
los que terminaron de enterrarla. Porque mientras su familia corría contra el tiempo, las autoridades les pedían esperar. Mientras había indicios claros de peligro, ellos eligieron no actuar, y cuando finalmente apareció su cuerpo, ya era demasiado tarde. Pero aún así, lo hicieron peor. La investigación no falló por falta de recursos, falló por falta de voluntad. Se contaminó la escena, se destruyó evidencia, se juzgó a la víctima en lugar de buscar al responsable. Se construyó una narrativa cómoda para quienes debían investigar, culpar a Claudina antes que enfrentar la realidad. Y así como tantos otros casos, estuvo a punto de perderse en el olvido. Pero el tiempo pasó, y la verdad empezó a moverse. Casi 20 años después, aparecen nombres que siempre estuvieron ahí. Personas que compartieron con ella sus últimas horas. Personas que hablaron, que estuvieron cerca, que formaron parte del contexto. Y que hoy están siendo capturadas, señaladas, investigadas, entre ellas Pedro Julio Samayoa, el mismo que dijo haberla visto irse sola, el mismo cuyo entorno ahora también está bajo la lupa. Y entonces surge una pregunta incómoda, inevitable. ¿Cuánto se ignoró en su momento? ¿Y por qué? Y hay algo aún más inquietante, porque en medio de esa noche, cuando todo comenzaba a romperse, fue precisamente alguien de ese entorno quien dio la alerta, quien tocó la puerta, quien encendió la alarma. Hoy, con las nuevas investigaciones, esa misma cercanía deja una sombra difícil de ignorar. No hay respuestas claras todavía. Pero la contradicción está ahí, intacta, esperando ser explicada. Este caso ya no es solo sobre lo que le hicieron a Claudina. Es sobre todo lo que vino después. Sobre un sistema que falló cuando más importaba. Sobre una verdad que tardó décadas en comenzar a salir. Y sobre una justicia que, incluso ahora, sigue incompleta. Porque al final, la pregunta no es solo quién la mató, es quién permitió que durante casi 20 años no pasara nada. ¿Qué opinas de que los principales sospechosos hayan estado desde el inicio tan cerca del caso? ¿Crees que la verdad fue ignorada o encubierta? ¿Y cuánto tiempo más puede seguir esperando una familia por justicia? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.